A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Les invito a que ubiquen en sus Biblias en Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Puestos en pie, leamos. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Mas ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Vamos a orar. Dios de los cielos, gracias por la lectura de tu palabra y te rogamos que al meditar en ella, tú nos hables a nuestro corazón para entender tu voluntad. Permanece con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero también hacer lectura del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, que dice: y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Desde un punto de vista bíblico, el compañerismo con otros creyentes no es una opción. Es cierto que somos salvados de una manera individual o de forma individual, de forma personal. Dios hace un trato con usted en forma personal. Pero usted ha de comprender que cuando el Señor trata con usted, también está tratando con otros que, al igual que usted, decidieron unirse a la fe cristiana. La pertenencia a una familia, grupo social o étnico no garantiza ni otorga automáticamente la salvación. No por el simple hecho de estar aquí reunidos, usted es salvo o debe considerarse salvo. Los factores antes mencionados pueden ayudar a ponernos en contacto con el mensaje de buenas noticias. Sin embargo, igualmente deberemos tomar una decisión personal. Usted pudo haber nacido en una iglesia o pertenecer a algún tipo de congregación, pero esto, insisto, no garantiza que usted sea un hijo o una hija de Dios. Usted necesita una decisión y una relación personal con Dios, con Jesús. Y sin duda alguna, este aspecto es una de las grandes maravillas de la experiencia cristiana. Dios nos ha hecho únicos e irrepetibles. No existe otro ser igual a usted. Somos únicos para el Señor. Y Dios quiere entablar una relación única con usted. La relación que el Señor establece con cada uno de nosotros es exclusiva. Si una de sus criaturas se pierde, se produce un vacío que ningún otro ser creado puede llenar. ¡Qué increíble privilegio para cada uno de nosotros el ser amados y aceptados de forma individual por aquel que creó todas las cosas! Cuando uno lee pasajes en la Biblia que hablan de esto, lo único que provocan en nosotros es un sentimiento de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de los que estamos aquí al otorgarnos la vida eterna. Un ejemplo de esto es el Salmo 139. Habla de la omnisciencia de Dios, donde Dios todo lo sabe y escudriña su corazón. Y describe muy gráficamente ese tratamiento singular que Dios hace con usted, que es único, que es personal.
Nadie puede llamarse hijo de Dios si no ha tenido un encuentro personal con Dios. Recordemos un poco la historia de Pablo. Pablo era una persona que había estudiado mucho las Escrituras, pero eso no le garantizaba ser un hijo de Dios. ¿Qué tuvo que ocurrir? Un encuentro único y personal con Jesús. Si Jesús no se presenta en su corazón, usted podrá llamarse un buen religioso, pero no un hijo de Dios. Porque así lo dice la Biblia. Usted necesita un encuentro personal con Cristo. Todo lo anterior, sin duda, lo que hemos dicho es cierto. Sin embargo, ser cristiano no es únicamente una experiencia personal. ¿Por qué? Porque yo dije al principio, en el instante en que Dios realiza este cambio en usted, usted ya forma parte del cuerpo de Cristo, de la unión de otros que tal cual como usted han creído en Jesús como Señor y Salvador. Cuando usted conoce a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted tiene una relación vertical con Dios, pero a su vez tiene una relación horizontal con los demás hermanos. Vertical con Dios y horizontal con los hermanos. Para trabajar hay una herramienta que se llama escuadra. La hemos usado con don Hernán. Si la escuadra, hagamos cuenta, no tuviera 90 grados, el maestro de alguna u otra manera empezaría a reclamar que el serrucho está malo, que el cálculo lo ha perdido, que la madera está dura, pero algo va a pasar porque está tirando línea y confía que la escuadra es rectangular, o sea, es recta, ángulo recto. Donde usted pone la escuadra, usted tira una línea y supuestamente, ¿cierto? Es una línea, podríamos decir, casi perfecta para poder hacer un buen corte y que me quede el ángulo recto. Si usted esta dirección de relación vertical con Dios no está bien cimentada con la línea horizontal con los hermanos, vamos a hacer cuenta que se nos inclinó. Esta línea ya no va a ser tan vertical con Dios. Por tal razón, si decimos amar a Dios, debemos también amar a nuestros hermanos. No podemos mantener malas relaciones con los hermanos y decir que estamos bien con Dios. Lamentablemente, hoy en día en nuestra sociedad pareciera que todo nos lleva a un individualismo. Y hay que hacer notar lo siguiente: la salvación es personal, pero no es individual. Vivimos en una cultura individualista. El individualismo, la exaltación de la persona, sus derechos y necesidades van por encima incluso de todo sentido comunitario que el hombre crea o desee crear. Hay un escritor cristiano y pensador, James W. Sears, en su libro El discipulado de nuestra mente, al referirse al individualismo imperante en nuestra sociedad, dice lo siguiente: el individuo es antes que la sociedad, que existe únicamente a través del contrato voluntario de individuos que tratan de sacarle el máximo partido a sus propios intereses personales. La idea es esta: antes que la sociedad viene el individuo. La sociedad es tan solo una suma de individuos, no tiene estatus o significado propio, tan solo el que los individuos le otorgan de forma voluntaria. Los seres humanos, desde esa perspectiva, no son esencialmente comunitarios, sino son individuales. Esto fue el análisis que hizo este escritor cristiano. Expresando el lenguaje más sencillo, diríamos que lo importante en este mundo es el yo. Y a veces lo disfrazamos con otras cosas. Lamentablemente, si usted analiza, van a haber diferentes opiniones de diferentes
personas, ¿cierto?, que definen la sociedad, sus características. Pero la sociedad solo cuenta en la medida en que puedo sacar un provecho o interés de relacionarme con ella. Hoy en día se dice que los demás no importan. Hacemos como que nos importan, pero nos importan únicamente en la medida que me gratifiquen, me interesen o me beneficien. Y así está la sociedad en que vivimos. Los cristianos somos hijos de esta sociedad también, o participamos de esta sociedad. Vivimos inmersos en ella, en sus prioridades, perspectivas de la vida y valores. Por este hecho tan simple, no somos inmunes, a lo mejor, en pensar tal cual como el mundo piensa, que si yo pertenezco a algo, es para provecho propio. El individualismo prevaleciente puede estar influenciado incluso aunque no seamos conscientes de ello. En cada una de diferentes congregaciones hay personas que quieren lo mejor para el ser humano. Pero recuerden lo que dijimos al principio, no hay nada bueno en nosotros si es que Cristo no está. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, son como algo sucio para Dios. Cuando los cristianos se congregan y piensan que van a obtener provecho de las congregaciones, no es lo correcto. Cuando la prioridad es que yo participo de una congregación porque me conviene por ABC razón, no es lo correcto. ¿Por qué estamos aquí reunidos? Uno, porque el Señor le ha salvado, número uno. Y número dos, porque el Señor quiere que usted se congregue junto a aquellos que han aceptado la fe en Cristo Jesús. Leímos ya, ¿cierto?, en las citas de Eclesiastés 4, del 9 al 10, y Hebreos 10, del 24 al 25. Debemos de apoyarnos mutuamente. En este moderno mundo en el que vivimos, podemos darnos cuenta de la gran crisis de relaciones profundas que carecemos. Actualmente, en nuestra gran carrera individualista por la supervivencia, hacemos a un lado la importancia de desarrollar amistades y por lo tanto nos aislamos en nuestro mundo personal. Hoy en día la filosofía relativista hace de cada ser humano una isla solitaria que produce grandes males en nuestra sociedad. La gran importancia de cultivar relaciones significativas es de vital importancia para la edificación en la fe en la iglesia. Por ejemplo, la Biblia nos dice que entre los hermanos se necesitan los unos de los otros. Y el plan de Dios para suplir esta necesidad implica el que podamos tener unidad y amor en medio de la congregación. En Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegué hacia él la comida. Bueno, aquí está hablando de un compañerismo. Si uno analiza, con el que leer a lo mejor todo el capítulo para ver el contexto, pero hay algo que lo movió a él en hacer esa actitud, el amor. El amor. Mire, veamos otra cita, en 1 de Juan 3, del 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia no enseña nada acerca de una fe individual o solitaria. Muchas personas dicen, yo leo mi Biblia en la casa, canto solo, puedo poner la radio, busco un programa cristiano y llevaré mi vida y edificación espiritual en forma individual y solitaria. Pero, insisto, la Biblia no enseña nada acerca de una fe individual y solitaria. Por romántico y conveniente que pueda parecer, no tiene lugar en las Escrituras.
Por el contrario, la palabra de Dios una y otra vez nos enseña que la experiencia de conocer a Dios tiene una dimensión corporativa, congregacional, que no puede ser obviada ni rechazada. Nuestra relación personal y congregacional va dirigida a Dios. Y no son conceptos antagónicos u opuestos. Son dos caras de una misma realidad. El compañerismo cristiano no es una opción. Forma parte del propósito para el que hemos sido salvados. Hay muchas personas que pertenecen a la iglesia, terminan el culto y parten rápidamente. No saludan a nadie, no miran a nadie y se retiran. El compañerismo cristiano consiste, ¿cierto?, en poder compartir con el otro. Hay razones que la Biblia nos dice para ser buenos compañeros cristianos. Primero, ¿por qué es importante ser buen compañero cristiano y ese compañerismo cultivarlo acá en el templo? Porque podemos llegar a entender mejor la Biblia. Mucha gente se dice, leo la Biblia pero no entiendo nada. ¿Dónde la puedes entender? En la casa del Señor. Porque el Señor a usted ahí le va a dar luz para poder entender las verdades de Dios para su vida. Podrá entender lo que Dios quiere de usted. Una vez que iniciamos una vida cristiana, podemos tener muchas dudas acerca de lo que esto significa. Quizás escucharás personas que predican o que hacen temas y no entenderás nada al principio. O querrás leer tú mismo la Biblia y te vendrán muchas dudas. Vendrán a nuestra mente preguntas. ¿Dónde las podrás aclarar? Orando a Dios, pero también en la comunión en la iglesia. Cuando nosotros, por ejemplo, hermanos, tenemos estudios bíblicos, analizamos verdades bíblicas tan hermosas. Nosotros podemos haber leído muchas veces, por dar un ejemplo, el libro de Proverbios, pero cada vez que lo volvemos a leer, en conjunto encontramos nuevas verdades para nuestra vida espiritual. Y con ello crecemos y nos edificamos en el amor del Señor. Por eso que el establecer relaciones con otros cristianos te dará la oportunidad de conocer mejor y más pronto los principios fundamentales de Dios para ti. Además, vamos a entender que lo que está escrito en la Biblia no es solamente palabras, sino que se hace vivo en la vida de los demás miembros de la iglesia. Por ejemplo, yo puedo decir a usted que el Señor ha tenido misericordia por esta o por aquella razón. Usted recién ha conocido al Señor. ¿Cómo podrá entender que el Señor tiene misericordia? En primera instancia, escuchando lo que el hermano le ha dicho. Y eso no lo va a experimentar usted solo. Eso lo experimentamos cuando participamos con los demás hermanos en la iglesia. Al leer la Biblia en la congregación, entenderemos verdades de Dios para nuestra vida. Dos, al participar de la congregación, usted podrá verdaderamente aprender que pertenece a la familia de Dios. Uno de los principales beneficios de formar parte de un grupo de hermanos cristianos es el desarrollo de las profundas amistades, no en cosas superficiales. Nos juntamos en un lugar porque tomamos tecito, nos juntamos porque podemos hablar de mi trabajo, tu trabajo. Con esto no quiero decir que eso no corresponda, sí corresponde, lo pueden hacer, pero hay algo que trasciende al juntarse en armonía, que podemos compartir aquello por lo cual el Señor dio su vida, por nosotros. El Señor, hemos leído en Hebreos, ¿cierto? 10, del 24 al 25, que debemos de considerarnos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos. Dice la Biblia. Nos juntamos porque si uno de nosotros está débil, el otro ha de tender la mano y le ha de ayudar. Por eso que leímos al principio,
¿Se dieron cuenta? En Eclesiastés 4, del 9 al 10. Mejores son dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Si usted vive su vida cristiana en forma individual, solitaria, se está perdiendo de bendiciones. Tercero, nos juntamos porque podemos orar. Usted puede tener una oración personal con Dios y el Señor le va a escuchar a Él. Porque el Señor quiere que usted tenga una comunión personal con Él. Pero también la congregación tiene necesidades por las cuales todos debemos orar. Cuando Dios ve que en la congregación son uno orando, el Señor dará respuesta. Así lo hemos experimentado como iglesia. La oración adquirirá un significado relevante para nosotros. Estamos orando para que las personas conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Tal vez no con toda la fuerza que deberíamos hacerlo. Tenemos un listado de personas y queremos que el Evangelio llegue a sus oídos, a su corazón, y puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero el Señor requiere de una iglesia que tenga ese mismo sentido. Por eso que es bueno, hermanos, si alguno de ustedes tiene un motivo de oración donde la iglesia ha de orar, díganlo, para que el Señor vea a la iglesia orando. Recuerden, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando para que el Señor tuviera misericordia y lo librara. Incluso esta historia nos muestra algo más, que a veces la iglesia ora sin fe, pero el Señor aún así escucha. ¿Qué pasó? Dice que mientras estaban ahí orando, en la noche, golpean la puerta, abren y era Pedro. Había salido de la cárcel, había sido libertado. Y dice que la persona al verlo, lo único que hizo, cerró la puerta. O sea, estaba orando para que fuera libre y cuando lo vio no se convenció y le cerró la puerta. Entonces, quiero que nos demuestra esto, que muchas veces nosotros oramos por algo y a lo mejor no hay fe suficiente en nosotros. Pero el Señor dice que el Espíritu Santo pide con gemidos indecibles en nosotros. ¿Qué es lo que requiere Dios? Que usted lo haga con un corazón contrito, humillado. Que en la congregación usted exprese lo que siente, pero sin mentiras, sino con verdades, para que la iglesia ore y el Señor responda y dé su respuesta perfecta a lo que estamos pidiendo. La oración por otros nos hará dejar de ser individualistas. La oración por otros nos hará mirar por las necesidades de aquel que sufre. El video que vimos en la mañana, esa persona decía, lo único, e insisto en esto, lo único que están pidiendo los hermanos de India, que oren por fortaleza. Fortaleza. Porque vienen los musulmanes, abren las puertas de las casas, pregunta, ¿es usted cristiano? Si dice no, está negando a Cristo. Si dice sí, a la muerte. ¿Qué es lo que piden ellos? Que ese momento el Señor les dé fortaleza. Como usted no puede estar allá, ore. Deje de pensar en lo que a usted le pasa. Deje de pensar en cuál es mi condición. Deje de pensar en que yo necesito esto. Deje de pensar en que yo voy a pedir esto otro. Piense en los demás. Piense que hay personas que necesitan de oración. Ore por nosotros. El compañerismo cristiano implica preocuparse por los otros y elevar a Dios una oración. También, miren lo que voy a decir, manejar mejor el estrés y las presiones diarias de nuestra vida. Todos nosotros podemos estar muy cansados por lo laboral, por lo familiar, por diferentes otras razones. Pero cuando usted entra y comparte con los hermanos,
el Señor le va a dar alivio a su corazón. Le va a dar alivio a su corazón. El compañerismo con otros cristianos provee de un gran apoyo en tiempos de crisis, cambio y estrés. ¿Acaso no es bueno sentirse que un grupo de hermanos está orando por usted en momentos de prueba? Tendrá un sentido de estabilidad y seguridad, sabiendo que hay personas que en realidad se preocupan de usted y están comprometidas y de apoyarlo. Ahí está el hermano que tiende la mano cuando otro cae. Cuando se pierde un trabajo o hay una enfermedad prolongada o alguien necesita de algo, la iglesia ha de orar. En la comunión y en el compañerismo cristiano podrás compartir mejor tu fe en Jesucristo con tus amigos inconversos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Muy probablemente varias de las personas que están cerca de ti tienen prejuicios acerca del significado de ser cristiano. Por lo tanto, es difícil que acepten una invitación para ir a tu iglesia o congregación el día domingo, ya que esto los pondrá a la defensiva. Sin embargo, estas mismas personas podrían estar más abiertas para ir a un estudio bíblico en un grupo pequeño, en un hogar. Por ejemplo, en la primera iglesia hace muchos años atrás, organizábamos los grupos de oración. Funcionaban estos los días viernes. Participé en un grupo de oración en Martínez de Rosas. Ahí fuimos perseverando. Se nos encomendó al hermano Leacer y a quien habla mantener ese grupo de oración. Había otro grupo de oración que estaba en mi casa, en Juan Miranda, el cual estaba a cargo de mi papá. Y producto de este trabajo, personas se acercaron a la iglesia. En Martínez de Rosas, el hermano Juan Villalobos recibió al Señor como Salvador. En Martínez de Rosas, la hermana Dorita creció en la fe cristiana. Y cuando ellos participaron de la iglesia, su testimonio fue: lo que me había perdido. Qué hermoso lo que había. ¿Cómo no dar gracias a Dios, cierto, por esto? Porque eso se ve solamente cuando hay compañerismo cristiano, cuando hay unión en la iglesia. Por eso cuando se propone en la iglesia, abra las puertas de su hogar para hacer un culto, para orar. Es una invitación, tómelo como lo que Dios quiere que usted haga en su casa. 6. Podrás desarrollar habilidades de liderazgo en la iglesia. Personas que jamás se habían imaginado que iban a hacer clase a niños, ahí están enfrente de niños. Personas que jamás se iban a imaginar que iban a dirigir una sociedad de varones, una sociedad femenina, ahí están dirigiendo. Puedes tener un talento que en forma individual jamás aparecería. ¿Cuántos jóvenes de los que están tocando música fueron motivados porque en la iglesia se motivó a tocar? 7. Se incrementará nuestra comprensión acerca de la gratitud a Dios, la cual te guiará a vivir adorándole día a día. Muchos cristianos piensan que la adoración o la alabanza a Dios solo ocurre los domingos cuando usted se congrega. No, la adoración es diaria, con su forma de vida, con su canto. Usted puede estar en una micro y estar orando, puede estar pidiendo por otros. ¿Y eso qué es lo que lo provoca? La comunión entre los hermanos. Y 8, para no alargarme, serás un cristiano como el de la iglesia de los tiempos del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es muy claro acerca del plan de Dios para que sus hijos crezcan y suplan todas sus necesidades en la iglesia. Jamás habría pastores suficientes para cuidar de tantas personas. Dios planeó la forma de hacerlo. ¿Cómo? Congregándose. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían ahí creído estaban, dice la Biblia, juntos y tenían todas las cosas en común y perseveraban unánimes, dice las Escrituras, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor, ¿cuál era el fruto? Añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Cuando existe amor a Dios, cuando existe compañerismo cristiano, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Esfuércese para participar de la congregación. Si usted es un hijo de Dios, ame las cosas de Dios. Mantenga una relación directa con Dios y con sus hermanos. Y con esto insisto, no estamos pidiendo que se formen grupos de amigos dentro de la iglesia o subgrupos. Todos somos uno. Y lo que persigue la iglesia, usted tiene que tener el mismo sentido. Trabajar juntos, apoyarnos, es algo que Dios quiere de toda iglesia, de toda congregación. En la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz, pidió justamente por eso, para que seamos uno, para que seamos uno. El Señor añada bendiciones sobre esta su palabra medita. Oramos. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.